Saludos visitantes, luego de un pequeño tiempo de preparación, la Forja de las Pesadillas ha regresado con una nueva historia. Esta ocasión es sumamente especial, pues cuento con un par de invitados espléndidos, Masketman y Nightcrawler de Mundo Creepy, quienes narrarán conmigo este relato que he forjado para todos ustedes. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler y su amigo Masketman. y queremos agradecerle a nuestro amigo Drem el Herrero por la invitación a esta colaboración. Y sin más preámbulos, comenzamos. Aquella noche Isaac soñó con el mundo. Soñó con las personas que en él habitaban. Soñó también con la muerte que los persigue desde que la vida les era otorgada. Aquella noche también, Isaac soñó con fuego. En su pesadilla vio flamas, lenguas de fuego que se retorcían en todas las direcciones concebibles y ocasionalmente en algunas imposibles según el mundo y sus leyes. Dichas llamas envolvían a las personas caminantes, como auras. Eran de colores diferentes. Algunas eran rojas, las había también moradas, y otras tantas eran de color azul. Aquellos que estaban dentro del fuego andaban sin inmutarse. Isaac vio cómo sus cuerpos se derretían. Su piel se había vuelto un líquido viscoso, de lenta caída, justo como lo sería la cera de una vela que cedía ante el fuego. Los huecos dejados exponían músculo y otros tejidos dependiendo del grado de la quemadura. La piel que caía iba dejando un rastro de carne carbonizada, burbujeante y ceciante por la acción del intenso calor, trazando así, de manera macabra, una línea que describía el trayecto de aquel ser que terminaría hasta que solo quedasen, tal vez, los huesos andantes y humeantes del humano que alguna vez fue. Isaac avanzaba entre ellos, con el asombro y las náuseas siendo una amalgama pesada e insistente, tanto en su mente como en su estómago. Luchaba fervientemente contra las arcadas que el olor le provocaba. Sea lo que sea que su estómago estuviese albergando en ese momento, el contenido estaba amenazando con escaparse en el menor de los descuidos. Afortunadamente para el muchacho, cada vez que alcanzaba a ser tocado por alguno de esos caminantes, la mayor de las consecuencias era que parte de la materia desprendida se le adhería al cuerpo, deslizándose desagradablemente, cayendo al suelo con un sonido pesado y húmedo. Las llamas no le quemaban, y ellos tampoco parecían afectarse entre sí. Era como si cada bola de fuego fuera un mundo que solo interactuaba con aquella persona a la que albergaba en su interior. Un pequeño trozo de un infierno íntimo y personal. De pronto la claridad abandonó el sitio, y el escenario se sumió en la más densa de las tinieblas. Lo único que interrumpía la perpetua negrura en algunos segmentos era el brillo de las llamas, siendo puntos lumínicos andantes, como luciérnagas danzando en la oscuridad. La mente de Isaac comenzó a trabajar tan rápido como le era posible. Intentaba conectar los puntos, hallar lógica en la situación que rebosaba de todo menos de algún tipo de sentido racional. ¿Logras ver las llamas de aquellos marcados por la muerte? Entre las sombras era difícil para Isaac el localizar a quien había lanzado la pregunta. Podía sentir una presencia de ultratumba rodeándole, merodeando, entre los rincones que no eran alcanzados por el brillo de las llamas. Muy similar como lo haría un depredador que acecha a una presa confundida y temerosa. La única señal con la que el hombre contaba para intentar localizar a su observador era el ruido que hacía al moverse. No parecía caminar, pues no generaba el sonido de pisadas, más bien se deslizaba. Isaac podía escuchar un movimiento rápido, junto con el de una tela gruesa que era arrastrada sobre el suelo. Solo así lograba dar, por unos brevísimos instantes, con él, pero tan pronto como lograba verle de reojo, volvía a perderlo, para luego reaparecer en un sitio completamente diferente y distante al que acababa de abandonar. Esa cacería se mantuvo así durante varios minutos, con un Isaac moviéndose tan rápido como podía, haciendo giros bruscos y repentinos en un intento de anticiparse a su desconocido acompañante. Dicha actividad concluyó cuando en un último movimiento, haciendo gala de una velocidad y agilidad sobrehumanas, el ignoto se abalanzó contra el hombre, lo derribó
y solo así fue como Isaac pudo ver de quién se trataba. Unas manos que sobresalían de lo que semejaba ser una túnica de color negro, tanto que pareciera estar hecha con la oscuridad más profunda, hallada solamente en los sitios más recónditos del universo, se posaron sobre su pecho una vez hallaron ya el suelo. El simple tacto generó una sensación gélida que se propagó con rapidez en todo el cuerpo de Isaac, paralizándolo y dejándole a merced de aquel ente. El muchacho quiso gritar, pero su garganta solo liberó vanos y penosos intentos de alaridos, los cuales fueron finalmente devorados por un silencio y desesperación atroces. La muerte llega rauda y alada, dijo la presencia con voz espectral, grave y con ecos múltiples. para aquellos que se consumen en las llamas. La criatura comenzó a alzar con lentitud la cabeza, pues hasta ese momento había mantenido el rostro oculto. Los ojos de Isaac se abrieron como platos. Su ansiedad iba en aumento, junto con un temblor que se volvía cada vez más notorio. La lentitud con la que esa cosa se movía era tortuosa. Tuvieron que pasar varios momentos que bien podían considerarse eternidades subsecuentes hasta que la parte posterior de la capucha fue eliminada del campo de visión del humano, dejando por fin a la vista el hueco de la prenda que daba acceso al rostro. En dicho agujero, Isaac no vio una cara, al menos no una cara humana. Solo pudo ver oscuridad. O así fue, hasta que una delgada línea blanca horizontal comenzó a formarse para luego ensancharse, revelando entonces que se trataba de una larga y antinatural sonrisa completamente llena de afilados dientes. Y, por si fuera poco, coronando aquella terrorífica escena con una guirnalda ostentosa, unas pequeñas llamas rojas a modo de ojos aparecieron encima de aquella mueca, formando una faz carente de cualquier otro elemento que le otorgara alguna característica que no fuese de horror. Y siempre debe haber alguien que coseche el alma luego de que la muerte se haya consumado, concluyó para dedicarle una mirada larga y sostenida a quien había derribado. La sensación inicial se fue apagando gradualmente, pero el reposo de la misma jamás llegó, ya que, justo antes de que Isaac pudiera sentir el alivio de la normalidad, la criatura clavó los dedos en su pecho, y de ellos emanó un calor que reemplazó al frío. La temperatura se elevó con rapidez, volviendo al calor que lo invadía, según el pensamiento de Isaac, en una llama del infierno que lo abrazaba desde dentro. Al llegar el ardor a su punto culminante, la voz de Isaac finalmente logró emerger, dejando escapar todo el dolor y miedo que había acumulado desde que llegó a ese terrible lugar. La salida que su voz encontró fue la de un desgarrador grito, y fue eso precisamente lo que le ayudó a salir de ese sitio. ¡Mierda! Isaac despertó continuando el grito que había comenzado dentro de su sueño. Estaba agitado y sudoroso. Por un momento se perdió y no supo en qué mundo era en el que se encontraba, si en el real o aún en aquel otro de pesadilla, el cual solamente había tomado un respiro para así tender una trampa mucho peor. ¿Qué carajos acaba de pasar? Habiéndose convencido de que estaba fuera de peligro, al menos por un momento, Isaac se llevó las manos a las sienes para masajearlas, pues le martillaban terriblemente. Sentía como si los flancos de su cabeza fueran golpeados con bloques de plomo. Cerró los ojos, intentando tranquilizarse. Aquel mal sueño seguía demasiado fresco, aún sin abandonar por completo su pensar. Trazos de la misma estaban aún presentes, demorando una eternidad para desvanecerse. El joven se levantó de la cama, se tomó unos momentos sentado al borde para así salir completamente de la somnolencia, poniéndose luego de pie. Caminó a oscuras atravesando su habitación sin problemas, gracias a lo bien memorizado que tenía cada centímetro de la estancia. Salió al pasillo y se dirigió a la cocina por un vaso de agua. Lo frío del agua al deslizarse por su garganta le ayudó a despejarse. Bebió un vaso con avidez y luego otro, para después volver a su habitación. Isaac caminó con rapidez hacia su cuarto. No se sentía del todo seguro en la oscuridad. Su caminata podía fácilmente rememorar a la de un niño pequeño que corre sintiéndose perseguido por algún monstruo, y cuya cama es la fortaleza inexpugnable e ideal para protegerle de cualquier mal. Al final, como cualquier niño, se arrojó a su cama e inmediatamente se tapó completamente con las cobijas. Entonces así, con una mezcla de seguridad y vergüenza,
Isaac intentó conciliar el sueño en su infantil capullo de seguridad y trabajosamente lo consiguió. El muchacho logró acumular la cantidad de 5 horas de sueño antes de que el sol lo obligara a despertar. Isaac despertó con pesadez y completamente resignado que pasaría el resto de su día con mucho cansancio. Salió de su casa pensando en los deberes que le aguardaban y en lo mucho que deseaba estar en su cama, para así poder cubrir aquella cuota de sueño que había quedado trunca. Que tengas un buen día, hijo, exclamó la madre de Isaac al oírle abrir la puerta. Gracias, tú también. Un sonido extraño, pero simultáneamente familiar, le distrajo e impidió que terminase su despedida. Fue extraño porque, en la situación actual, no había ningún motivo para que ese sonido estuviese presente, y era familiar porque ya lo había escuchado con anterioridad. Y no solo uno, sino muchos de ellos, todos simultáneos, como un conjunto de truenos infinitos. Era un crujido ígneo, era fuego sin duda, pero no pudo verlo, no sabía de dónde venía. Isaac se quedó paralizado, siendo víctima del trauma enlazado a los recuerdos de la recién vivida pesadilla. Fue así hasta que su miedo le forzó a sacarse eso de la cabeza y le arrojó a la cara lo importante de los pendientes que tenía por hacer. Entonces ignoró lo sucedido y se marchó rápidamente. Llegó al sitio donde esperaba el transporte que lo llevaría a su primer destino. Para su sorpresa, este sitio se hallaba vacío. Lejos de molestarle, dicha imagen le pareció placentera, pues las personas le disgustaban en cierto grado. Entonces así, en el placer de su soledad, se colocó los audífonos, cerró los ojos y esperó con paciencia y desenfado a que el autobús pasara por él. Después de muchos instantes, el muchacho comenzó a sentir frío. El volumen de la música de los auriculares comenzó a descender hasta que de las pequeñas bocinas solo emanó un profundo silencio. El tiempo, junto con la realidad, se rebobinaron para Isaac. No tenía los ojos abiertos, pero a través de sus párpados pudo percatarse cómo el sol matutino era secuestrado y en su lugar habían arrojado una noche prematura. Isaac se quedó quieto. Deseaba que las cosas no fueran más que otro mal sueño, justo como el anterior. Incluso, en su desesperación, teorizó que tal vez aún no despertaba en realidad. Se imaginaba aún en su cama retorciéndose a causa de la pesadilla. Pero todavía con ese alto grado de negación, su sentido común lograba sobresalir y ponerse en su contra, eliminando esa mentira piadosa que se contaba a sí mismo. Esto no es real, esto no es real, esto no es real, murmuraba Isaac desesperadamente mientras imploraba a un Dios en el cual no creía, por ayuda. Pero sí lo es, tan real como tú, tan real como yo, tan real como el mundo que te rodea. Sin embargo, hay algo más importante que distinguir aquello que es real de lo que es falso, y eso es responder a la siguiente pregunta: ¿qué es lo que vas a hacer? De algún modo esa pregunta y aquella ya conocida voz le incitaron a abrir los ojos. Lo hizo con lentitud, pues algo dentro de sí estaba dividido. Una parte deseaba obedecer sin saber por qué, y la otra, atendiendo a la razón, se resistía. Lamentablemente los terminó abriendo. Sobre las pupilas de Isaac se grabó la imagen de aquel ser que había escapado del mundo del sueño. Ahora se hallaba frente a él, como un terror inevitable y real. Isaac lanzó un grito, arrojó todas sus cosas y salió corriendo. En su escapada atravesó a ese monstruo, sintiendo frío durante los breves momentos que su cuerpo se empalmó con el otro. No se molestó en mirar hacia enfrente. La consecuencia de eso fue que casi es arrollado por un auto. Por pura suerte logró evadirlo, consiguiendo así llegar al otro lado de la calle, pero un fuerte impacto lo detuvo en seco. ¿Acaso eres idiota, muchacho? Al parecer Isaac había chocado contra un peatón. Lo lamento, señor, fue mi culpa, no vi por dónde ir. El muchacho se quedó quieto y mudo, con los ojos muy abiertos, ya que la persona derribada frente a él estaba envuelta en fuego. Mas no se trataba de un fuego convencional. Se trataba de una viva llama de color rojo. Ante esto Isaac cayó en un estado profundo de estupefacción,
a un grado tal que no se percató de cuando el sujeto se levantó y le tendió la mano con cierto grado de molestia para ayudarle a ponerse en pie. Para cuando volvió en sí, vio frente a sus narices la mano siendo abrazada, mas no se atrevió a tomarla. Caso contrario, se arrastró de espaldas tanto como le fue posible. Torpemente se puso en pie y escapó tan rápido como pudo. Mientras corría, en el camino de Isaac comenzaron a aparecer más y más personas, muchas de ellas envueltas por llamaradas de diferentes colores, colores que él desafortunadamente ya conocía bien. Todas y cada una de esas personas, sin excepción, le entregaban a Isaac una mirada cargada de desdén al verlo correr entre ellos mientras eran empujadas sin la más mínima consideración. Las energías de aquel improvisado corredor se agotaron justo frente a un parque. Con el aire escaseándole, Isaac caminó con lentitud hacia una banca y se dejó caer sobre ella. El sudor comenzó a emerger llevando a cabo su labor, ayudándole también, de paso, a relajarse un poco. Echó la cabeza hacia atrás y miró al firmamento. Aún no era mediodía, así que la luz no era dañina. El fuerte azul del cielo lo atrapó y su mente se perdió en una cantidad infinita de ideas que de poco en poco le iban alejando de ese terrorífico episodio reciente. ¿Por cuánto tiempo más pretenderás de forma inútil el posponer lo inevitable? Aquella pregunta penetró en los tímpanos de Isaac, llegando hacia su cerebro, para activar los mecanismos del miedo. Como respuesta a esto, su cuerpo saltó haciéndole caer a un lado de la banca donde estaba. ¿Cómo me encontraste?, gritó Isaac aún desde el suelo. Formo parte de todo y todos, por tanto, gozo de cierto grado de omnipresencia, pues donde haya vida, irremediablemente, estará también la muerte. Aquella respuesta no hizo más que arrojar una gran confusión sobre el entendimiento de Isaac. Después de todo, le estaban dando a entender que se trataba de algo sobrenatural, aspecto que hasta ahora había mantenido como algo irreal. Pero ahora, frente a él estaba un engendro afirmando ser la muerte, siendo esto una contradicción tan grande que agrietaba una de las más profundas y sólidas de sus creencias. ¿Acaso me estás diciendo que tú... Isaac le señaló con un dedo índice tembloroso. ¿Que tú eres la muerte?, exclamó el hombre justo antes de empezar a hiperventilarse. Si quieres una evidencia mucho más gráfica y clásica, tal vez esto pueda ser de tu utilidad. En una de las manos de aquella aparición se materializó una guadaña, otorgando así un innegable énfasis a su cada vez menos increíble afirmación. Ante tal evidencia, la realidad fue algo que Isaac se vio forzado a aceptar. Sin embargo, estaba lejos de sentirse tranquilo, ya que si la muerte en persona había venido a verte, ¿qué es lo que podías esperar de tal visita? Nada bueno, ciertamente. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿A qué has venido?, cuestionó Isaac, aún sin dar del todo crédito a su estado actual. Fuego, contestó seriamente la muerte. Aquello que viste, es por eso que estoy aquí. He venido por ti. El cuerpo de Isaac reaccionó con aquellas últimas palabras. Parecía que el miedo a las intenciones que la muerte tenía había superado con creces al miedo que anteriormente le había sometido y le había dejado inmóvil. Se levantó tembloroso, con la mirada vidriosa, con brazos y manos extendidas, como intentando alejar a su aparente ejecutor. ¿Estás diciéndome que voy a morir?, vociferó el joven intentando contener un torrente de lágrimas. La lastimera escena que su interlocutor protagonizaba dibujó una amplia sonrisa en los especulativos labios de la muerte, pues como se pudo apreciar en aquel mundo onírico, aquel gesto de satisfacción no hizo más que exponer la macabra hilera de dientes que brillaban cual faros en una oscura noche. La muerte guardó silencio ante la pregunta de Isaac de manera intencional, pues buscaba regodearse todavía un poco más con el sufrimiento del mortal. Cuando consideró que su requerimiento de diversión había sido enteramente cumplido, por fin contestó entre risas. Eventualmente, como todos los humanos del mundo, naturalmente vas a morir. Pero para tu suerte, eso no es lo que nos atañe en este momento. Entonces, no entiendo qué es lo que está pasando. El corazón de Isaac redujo las vertiginosas pulsaciones, pero todavía latía con extrema fuerza. En realidad, Isaac, es más sencillo de lo que parece.
La parca restó algo de solemnidad a su voz. Parecía que iba a manejar el tema de una manera bastante casual. Tú has sido elegido. ¿Elegido para qué? Preguntó Isaac. La pregunta le provocó una ligera sonrisa a la muerte. Creo que una demostración práctica te ayudará a entenderlo mejor. Entonces, por favor, sígueme. Visitaremos a 3 personas, y sin importar lo que veas, debes mantener tus emociones serenas. Luego del recorrido hablaremos. La entidad no añadió ninguna palabra más para después comenzar a desplazarse. Por su parte, Isaac terminó obedeciendo. No tenía ni la más mínima idea de qué era lo que estaba pasando, así que avanzó, pero con un notorio titubeo en su andar. Durante todo este trayecto no me hables. Nadie más que tú puede verme y oírme. Así que, si por algún motivo intentas dirigirme la palabra, lo que los demás verán será un posible lunático que le habla al aire. Solo tómalo en cuenta. Después de esa advertencia, la muerte guardó silencio, el cual tendría una duración desconocida. La muerte guió a su acompañante por un rumbo aparentemente aleatorio. Deambularon solos por varios metros hasta que llegaron al centro de la ciudad, que a esas horas del día estaba fuertemente concurrido. Al llegar ahí, los ojos de Isaac fueron impactados por la imagen exhibiéndose frente a ellos. Vio un mar de personas que se movían en todas direcciones. Gran parte de ellos estaban cubiertos por esas extrañas llamas de colores, unos a un mayor grado que otros. Había otros, un grupo muy pequeño de gente, que parecía contar con la fortuna de no estar encendidos. Dichas diferencias no hacían más que confundir a Isaac, si es que eso era posible. En su mente rondaba una pregunta de forma obsesiva. ¿Qué significaba todo eso? La muerte dio señal de detener la marcha alzando una mano. Sin embargo, el hombre, a causa de su divagación interna, demoró en darse cuenta, quedando así, sin saberlo, demasiado cerca del objetivo de su tétrico guía. El ente se acercó con lentitud a un hombre de al parecer mediana edad. Llevaba traje de ejecutivo, un portafolio en la mano derecha y miraba con impaciencia un reloj sujeto en la muñeca de la mano izquierda. El hombre dividía su atención entre el reloj y fúricas miradas a un semáforo que estaba frente a él, mientras los autos pasaban frente a toda velocidad. Seguramente iba tarde a su trabajo o a un compromiso muy importante. Y dicho semáforo parecía ahora un enemigo que se mofaba de él con su luz roja que le impedía avanzar. Todo eso parecía ser normal para Isaac. Después de todo el mundo ha llegado tarde a algún lugar, y esa impaciencia le parecía hasta comprensible. Lo que definitivamente no compartía dicho concepto era la enorme llama roja que envolvía al tipo. Era enorme, rebasaba varias veces la altura de a quien albergaba, y era tan descontrolada y salvaje como una tempestad. Mas todo eso cambió cuando la muerte, con mucha delicadeza, le tocó la espalda. Con el tacto de su dedo índice, aquella gran bola de fuego implosionó y se esfumó, tan simple como si jamás hubiese existido. Justo en ese momento, unos adolescentes en bicicleta atravesaron la acera sobre la cual Isaac y ese tipo se hallaban. Iban a gran velocidad, pues al parecer competían, además de que llevaban la vista puesta más sobre su rival que por el camino, lo que desencadenaría la calamidad. En su distracción, uno de ellos se fue enfilando más y más hacia Isaac, quien tampoco le veía porque su atención estaba fija sobre el hombre al cual la muerte acababa de tocar. Fue solo por el aviso de otra de las tantas personas presentes que el muchacho de la bicicleta logró corregir su curso de último minuto, evitando a Isaac. Mas no sucedió lo mismo con el hombre del portafolios. Este fue golpeado accidentalmente y empujado a la congestionada avenida. Solo recibió un golpe leve, que no había sido suficiente para derribarlo siquiera, pero fue la fuerza necesaria para hacerle trastabillar y dar unos pasos involuntarios que lo sacaron de la acera. Lo que ese desafortunado hombre vio, lo que aquel grupo de personas apiñadas en esa esquina vio, lo que Isaac vio, fue toda una manifestación colectiva de terror. Un desfile de fotogramas sacado de una realidad mortal. El claxon de un automóvil emitió una advertencia infructuosa. El conductor sumió el pie en el freno, pero fue tan inútil como el tocar el claxon. Fuera lo que fuese a pasar, se trataba de algo ineludible, pues la muerte ya había actuado.
¡No! gritó Isaac. El frente de aquel auto se estampó con el cuerpo del ejecutivo. Este golpe bastó para fracturarle una enorme cantidad de huesos. Isaac obviamente no sabía cuántos, pero lo atroz del crujido le ayudaba por lo menos tener una suposición de la magnitud del daño. El hombre fue arrojado varios metros a la distancia, mas lo que tocó el suelo podría ser considerado un amasijo de carne lacerada, mutilada, huesos rotos y jirones de tela ensangrentados. Toda la gente se dirigió con prisa hacia el cadáver, movidos tal vez por el morbo o por la preocupación. Todos a excepción de Isaac, quien se quedó quieto, paralizado por el shock, pero las palabras de la muerte lo hicieron volver en sí. Una muerte violenta aguarda a aquellos que portan la llama roja. Después de eso, le indicó a Isaac que debían continuar. El joven, con las manos sudorosas y la mirada yendo hacia todos lados a causa de los nervios, obedeció sin más.